informaron a todos los docentes de que chequeemos justamente el material. Ah, No se hagan problema, yo el fin de semana me pongo y chequeo una por una a ver qué es lo que se puede abrir y qué no, y si no lo reemplazo. bueno, muchas gracias, ¿No? profe. El primero se Pero, puede abrir, hay uno, no me acuerdo cuál, que es el primer PDF y después el resto ninguno. Porque probé el bueno, último para bajarlo y después me fui fijando cuál no funcionaba, pero ninguno. bien. Sí, sí, es por esto que te digo, Bueno, que se dañaron muchos archivos. Yo recién, Bueno, profe, acabo de descargar el macro contaminación y sí se descarga. Lo acabo de no, pero descargar. ese sí se va a descargar porque lo subí hoy. Eh, ese no va a tener, no van a tener problema, ¿no? Pero ya me pongo el fin de semana, reviso todo y lo voy a tener que hacer con todas las materias. bueno, Es gracias, profe. un verdadero caos eso. Sí, la verdad. Es más, usaba el aula virtual como soporte mío, no como. Y si, bueno, si perdí cosas del aula virtual, me está complicado. Bueno, como hoy es Cualquier una cosa, profe. clase. Yo las tengo bajadas todas porque las he ido bajando a medida que estaban. Si No, usted no, no. quiere, Te agradezco, Fernando, pero no hace falta, no hace falta. Tenerlas tengo. No, te agradezco mucho. La clase de hoy va a ser una clase cortita, así que. Y es la última clase que tenemos. Así que eh, conmigo no van a tener más clases en lo que es el módulo. Habíamos quedado que el examen era no el miércoles que viene, sino el otro. Y lo único que queda que me queda de comentarles es el tema de macrocontaminación. Macrocontaminación en realidad es una palabra inventada por mí. Lo hice para referirse a todos aquellos fenómenos de contaminación que no se dan en una escala local, sino que se dan en una escala regional o directamente en una escala sinóptica. Una escala sinóptica es una escala planetaria. Profe, Sí, le hago una consulta rapidita, lo corto, perdón, antes que empiece con toda la idea. Me parece haber escuchado que dijo el miércoles que viene, no el otro, o sea, miércoles 22, ¿no habíamos quedado viernes 18? el miércoles 23 había sido, habíamos quedado. miércoles 23 habíamos Sí, quedado. miércoles Ah, bueno, 23. Miércoles bueno, 23. bueno. No, Está. No. Estamos. No hay problema. Eso fue el miércoles pasado que acordamos la fecha. Por eso puede ser que te hayas quedado con la fecha vieja. claro, Eh, se me debe haber pasado. Bueno, disculpe, bien. muchas gracias. No hay drama. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son estos fenómenos de contaminación que se pueden dar en una escala mucho más amplia del lugar de donde se realiza el aporte de los contaminantes a la atmósfera? En ese caso estamos hablando del primer fenómeno de macrocontaminación que fue observado y que fue atacado y en cierta medida solucionado por la, 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 la raza humana, que es la disminución de la capa de ozono. Este es un fenómeno que empezó a ser observado a finales de la década del 80, principio del 90, y para el año 95 se identificó cuáles eran las causas que generaban la disminución de la capa de ozono, y es justamente las tres personas que eh, plantearon cuál era la química atmosférica que estaba interviniendo dentro de este proceso, las premió con el premio Nobel. Que en este caso justamente es un ingeniero químico, Molina, junto con dos investigadores de Estados Unidos que eran sus directores de postdoc. Otro fenómeno también tenemos dentro de lo que es macrocontaminación, pero que se da en una escala regional,
no ya en una escala sinóptica, es el fenómeno de lluvia ácida. El fenómeno de lluvia ácida se debe principalmente o se produce en aquellas zonas donde puede haber un aporte muy importante de dióxido de azufre. ¿Ah? El dióxido de azufre nosotros vimos la semana pasada, cuando hablábamos de control de la contaminación, de que prácticamente el azufre que ingresa al proceso de combustión dentro del combustible pasa directamente a formar parte de lo que es el dióxido de azufre. Pero también hay fuentes naturales que pueden llegar a aportar una gran cantidad de dióxido de azufre a la atmósfera, principalmente me refiero a las erupciones volcánicas. Y por último, tenemos el efecto invernadero o calentamiento global, que es el fenómeno de macrocontaminación más controversial y que actualmente se lo está trabajando de manera tal vez no tan efectiva como fue el tema de la capa de ozono, pero también se debe esto a que es muy complejo atacar las fuentes, ya que las fuentes por lo general están asociadas con el desarrollo económico de un país y obviamente los países desarrollados les cuesta mucho generar un programa de control de emisiones que vaya en contraposición con el programa económico y por lo tanto obviamente que genera ciertos problemas esto. Y más aún cuando los principales países emisores de los gases de efecto invernadero son las dos principales potencias mundiales, ¿no? Estamos hablando de China y de Estados Unidos, en los cuales obviamente si ellos no atacan seriamente el problema, por más que lo ataquemos al resto del planeta, como entre ellos dos aportan más de la mitad, imagínense el impacto que tiene atacarlo de manera aislada en el resto de los países. ¿Ah? Por otro lado, en el caso de China va más de la mano de lo que es la obtención de energía eléctrica a partir de fuentes de combustibles sólidos, principalmente carbón. Y en Estados Unidos, bueno, toda su matriz gira en torno a lo que es el petróleo. Por lo tanto, mientras continúen con las actuales tasas de empleo de esos combustibles, obviamente que el aporte de dióxido de carbono a la atmósfera se va a mantener. Hay otros países, principalmente países como los países europeos, los cuales no cuentan con reservas de petróleo y obviamente que para ellos atacar la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero les resulta muy tentador y en cierta medida les hasta en cierta medida beneficioso, ya que lo único que necesitan es reconvertir su matriz energética, la cual, les repito, al no tener explotaciones de petróleo propias, deben de todas maneras comprar ese petróleo, ¿no? Mientras que en el caso de Estados Unidos, las principales empresas de explotación, obviamente que las tenemos desde esa zona del planeta. En lo que respecta a ozono, el ozono habíamos hablado ya en clases anteriores, nosotros tenemos ozono, o podemos encontrar ozono en la atmósfera en dos posiciones. Una en la atmósfera baja, que es lo que se llama el ozono troposférico, y en ese caso el ozono es considerado un contaminante criterio. ¿Recuerdan las definiciones de contaminante criterio y no criterio? Y no criterio. Criterio eran los que habían sido tomados como criterio de estudio en las primeras investigaciones, y desde el momento en que investigadores de Los Ángeles empezaron en la década del 50 a investigar el ozono como integrante importante del smog urbano, prácticamente en todas las legislaciones del mundo hoy en día tenemos ozono considerado
en la legislación de calidad de aire. Por otro lado, sabemos que es un contaminante secundario, ya que se forma en la atmósfera. Para formarse necesita de la presencia de radiación solar como catalizador de la reacción, por eso es una reacción que se llama fotocatalítica, y que se da entre ciertas especies de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Hay veces en donde el reactivo limitante pueden ser los óxidos de nitrógeno y en otros momentos pueden ser los compuestos orgánicos volátiles. Por ejemplo, ahora en la pandemia, nosotros lo que observamos desde nuestro centro, con la estación de monitoreo en el centro de la ciudad, es que por más que la circulación vehicular disminuyó cuando se estableció el aislamiento obligatorio allá por el 20 de marzo más o menos, vimos que la concentración de ozono siguió aumentando por un par de días, ¿no? Prácticamente media semana más. Y eso uno pensaría que no debería ser así, ya que una vez que comenzó el aislamiento obligatorio, las emisiones vehiculares de óxido de nitrógeno habían caído a sus mínimos, ¿no? Y sin embargo, observamos que el ozono continuaba aumentando. Y en ese caso, obviamente lo asociamos a una elevada presencia de compuestos orgánicos volátiles. Y además vemos en Córdoba, tenemos lo que se llama el efecto de ozono de fin de semana, en donde los fines de semana, en donde uno ve que el tránsito vehicular modifica su comportamiento y se da en condiciones en donde no debería favorecerse la formación de ozono, el ozono también logra alcanzar concentraciones importantes semejantes a los días de la semana. Y bueno, justamente se lo llama ozono de fin de semana porque lo que se plantea es que ese fin de semana hay muchas actividades humanas, entre ellas una elevada intensidad de emisiones por parte de restaurantes y ese tipo de actividades gastronómicas que obviamente generan una liberación muy importante de compuestos orgánicos volátiles dentro de la ciudad. Y a su vez hay muchas personas que o bien cortan el pasto o bien realizan asados y demás, que también aumentan la concentración de compuestos orgánicos volátiles dentro del ejido urbano. Y esto hace de que los fines de semana la concentración de ozono se forme, por más que no se dé en los momentos en donde tenemos las mayores concentraciones de óxido de nitrógeno y radiación solar. Por otro lado, nosotros sabemos que el ozono es considerado como un contaminante porque es un compuesto químico que posee la característica de ser un oxidante muy fuerte. De ahí que lo usamos para desinfección de agua, por ejemplo, y genera muchísimos problemas, principalmente en las personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? Es por ello de que cuando durante el invierno, cuando se observa que tenemos una capa de smog urbano muy concentrada en la parte baja de la atmósfera, principalmente dado porque la atmósfera se encuentra en condiciones de elevada estabilidad y no permite que los contaminantes se dispersen, se empiezan también a notar efectos sobre la salud de las personas. El ozono, por lo general, uno dice, ok, si los óxidos de nitrógeno se emiten fuertemente en las áreas urbanas, los compuestos orgánicos volátiles, uno piensa que pueden provenir tanto de las áreas urbanas como así también de las regiones boscosas cerca de autopistas importantes y demás. Uno por lo general lo tiene asociado a que donde se produce la emisión, ahí tenemos que encontrar ozono. Y no, el ozono es un compuesto que sigue una cinética de reacción que se traduce, debido a la demora en esta cinética de reacción, que las concentraciones mayores de ozono no las encontremos en la zona céntrica
de las ciudades, sino más alejados. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, la cinética de reacción es una cinética de reacción que tiene una demora, y a su vez tenemos que pensar que los contaminantes tienen que emitirse, luego tenemos que tener radiación solar de elevada intensidad, y ahí ya tenemos un desfasaje, porque la mayor emisión de contaminantes suele darse a las 8 o 9 de la mañana, cuando la gente va a trabajar y hay un elevado tránsito vehicular. Sin embargo, la radiación solar hay que esperar hasta las 2 de la tarde, entre las 12 y las 4 de la tarde, tener el pico máximo de radiación solar. Y en ese interín, en ese lapso de tiempo, seguramente ya el viento ha producido un arrastre de los contaminantes hacia la zona externa de la ciudad. Y es por eso de que cuando el ozono alcanza a tener radiación solar con intensidad importante, ya no se encuentra en el microcentro de la ciudad, sino que se encuentra en zonas más alejadas. Esto en algunas ciudades ha generado importantes pérdidas económicas, principalmente lo que son las cosechas. Hay algunos, por ejemplo, en trigo, es una semilla, una planta que sufre mucho del efecto oxidante del ozono, y por lo tanto en algunos países esto ha traído preocupación. En nuestro país no es que no ha traído, o sea, no es que no se esté generando este fenómeno, sino que no se lo ha medido. Lo desconocemos. Pero bueno, esperemos en el corto plazo poder determinarlo. Solamente lo estamos analizando después de 20 años en la zona céntrica. Por otro lado, lo que tenemos, como les decía, es ozono en la parte más alta de la atmósfera. Estamos hablando de la estratosfera. En la estratosfera hay una región en donde la radiación solar que incide llega con la intensidad justa para que se produzca la reacción del ozono. Estamos hablando de alrededor de los 280 nanómetros, entre los 250 y los 280 nanómetros. Esa radiación llega con bastante intensidad en una altura aproximada de entre los 20 y 30 kilómetros, y por lo tanto en esa región, como se tiene la energía necesaria para llevar a cabo la reacción de formación de ozono a partir de moléculas de oxígeno, encontramos que en esa región la concentración de ozono aumenta muchísimo. Y esa región es lo que nosotros llamamos la capa de ozono, ¿no? Pero esa capa de ozono en realidad no es que tengamos una fina capa de ozono que nos protege y que se encuentra ubicada alrededor de la atmósfera, sino que es una región de la atmósfera en donde las concentraciones de moléculas de ozono aumentan. ¿Y por qué a esa región llega esa intensidad de radiación? Bueno, porque por lo general la radiación de mayor energía, estamos hablando de la radiación más peligrosa, estamos hablando entonces de una radiación que va a tener longitud de onda corta. Recuerden que energía y longitud de onda son inversamente proporcionales. Y por eso entonces que cuando la radiación solar llega a la parte alta de la atmósfera, esa fracción de la radiación, que es principalmente radiación UV, porque estamos en el orden de menos de 200 y pico nanómetros, en la parte más alta de la atmósfera es absorbida por las moléculas de nitrógeno y oxígeno. ¿Okay? Fíjense, acá al costado izquierdo, vemos un espectro de absorción en el infrarrojo, en el ultravioleta del oxígeno. Y vemos que el oxígeno tiene una mayor absorción cuando se encuentra en longitudes de onda bien cortas. Por eso entonces que las moléculas de oxígeno, si bien sabemos que la concentración de oxígeno en la parte alta de la atmósfera va a ser baja, pero las escasas moléculas de oxígeno que tenemos ahí, junto con las moléculas de nitrógeno, se encargan de absorber esa longitud de onda corta, que es extremadamente peligrosa, ¿no? Porque tiene mucha energía. Esa fracción de la longitud de onda, que se extiende hasta los 250, 280 nanómetros, se denomina radiación UVC, ¿ok? Después tenemos lo que se llama UVB y lo que es la fracción del UV que se denomina UVA. Ahí hay una
disciernen un poco entre las clasificaciones de lo que es la VC, VB, VA, pero más o menos para que tengan una idea estamos hablando de que la VC es la fracción de longitud de onda más corta, la VB es la intermedia y la VA es la longitud de onda más larga y es la que justamente ya limita con lo que es el rango del visible. Es por eso de que la UVA no es extremadamente dañina para las personas, pero la UVC sí. Gracias a Dios, entonces, estas moléculas de oxígeno y nitrógeno en la parte alta de la atmósfera absorben esta fracción de radiación UVC. Mientras que la radiación UVB es justamente la que necesita las moléculas de oxígeno a esa altura en la estratosfera para entrar dentro de lo que se llama el ciclo de Chapman. El ciclo de Chapman lo que hace, representa cómo es el mecanismo de formación y destrucción de ozono en esa parte, en la estratosfera, y justamente al ser un ciclo, es un ciclo que se mantiene en un determinado equilibrio. Cuando alguna molécula extraña interviene dentro de ese ciclo, obviamente ese ciclo se rompe y tenemos el problema de que disminuye la concentración de ozono. ¿Ok? Entonces, resumiendo, tenemos dos tipos de ozono, un ozono bueno y un ozono malo. El ozono malo es el que está dentro de lo que es la parte baja de la troposfera y un ozono bueno que está en la parte más alta de la estratosfera. En la parte alta de la estratosfera, el ozono complementa a las moléculas de nitrógeno y oxígeno en lo que es la absorción de longitud de onda UV del rango más corto y más peligroso. ¿Estamos? Fíjense que acá a la derecha tenemos justamente el espectro de absorción del ozono, en donde vemos que si lo pudiéramos poner uno al ladito del otro, vemos cómo el ozono complementa a las moléculas de oxígeno en lo que es la absorción de radiación. ¿Tá? Y fíjense que está más cercana al espectro visible, vemos que el ozono llega a absorber hasta el orden de los 320 nanómetros, ¿tá? Que justamente es el rango de radiación UVB. Es decir, que la UVC la absorbe el oxígeno y el nitrógeno y la UVB la absorbe el ozono. Ahora, cuando el ozono dijimos que estaba en la parte baja de la atmósfera, podía llegar se formaba a partir de las reacciones de nitrógeno, de óxido de nitrógeno y de compuestos orgánicos volátiles. Pero en realidad, ahí tenemos que tener presente que las especies